El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. Él les dijo entonces esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Por eso, puesto que has sido fiel en cosas pequeñas, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: yo les aseguro que todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Escuchamos hoy de boca de Jesús la parábola de un hombre de la nobleza, dice, que va a irse a un lugar para ser coronado rey, y unas personas del pueblo mandan una delegación a decir en nombre de todos que no lo quieren como rey. Con esta parábola, Jesús está dando un mensaje a los que no lo quieren aceptar como rey, a los que no lo quieren aceptar como enviado del Padre, como el Mesías, ¿sí? El cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Adán, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a los patriarcas, las promesas de las que hablaban los profetas. Es Jesús el cumplimiento de todo. Recordemos que San Pablo nos dice que todo ha sido creado por Dios y para Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él, dice San Pablo. Es decir, todo lo ha creado Dios Padre, pero todo lo creó por su Hijo y para su Hijo. Y por eso Él es la cabeza de nosotros. Él es el principal, está por encima de todo lo que Dios Padre ha querido crear, pero en nosotros Él ha querido ser nuestra cabeza. Ha querido ponernos a su Hijo, el Padre Celestial, nos ha dado ese privilegio.
que haber querido ponernos como cabeza a su mismísimo Hijo y así hacernos formar parte de la familia trinitaria, de la familia divina. Pero sabemos la historia todos: Adán desobedece, cae en el pecado y rompe la relación con nuestro buen Dios, rompe los planes que Dios tenía para nosotros. Entonces el Padre Celestial, ¿cómo reacciona? No deja de amarnos, no nos desprecia, no nos deja abandonados. Él, en lugar de esto, no deja de amarnos y envía a su Hijo único, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para que se encarnara y nos redimiera. Antes de encarnarse, Jesús deja la gloria de su divinidad a los pies de su Padre. Acuérdense que Jesús va a decir antes de entregar su vida: Padre, devuélveme la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Porque Él se despojó de la gloria de su divinidad, pero no se despojó de la divinidad. Si se hubiera despojado de la divinidad, hubiera sido un hombre cualquiera. Pero es Dios y hombre verdadero, Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces Jesús se despoja de la gloria de su divinidad. Por eso el que va a hacer los milagros es Dios Padre. El que va a hacer los milagros es Dios Padre, y por eso Jesús siempre le agradece al Padre Celestial que permita que sucedan estos milagros. Entonces Jesús viene al mundo, vence muriendo, muere por obediencia y resucita vencedor. Ya venció todo el mal y ha pagado la deuda que nosotros teníamos, nos ha reconciliado ya con Dios Padre. Pero dice la parábola que algunos no querían que fuera rey, pero lo hicieron rey. Y los que no lo querían morirán delante del rey. Y por eso prácticamente estamos hablando de un mensaje apocalíptico. Están hablándonos en qué va a terminar toda esta película, en qué va a terminar toda esta creación. ¿En qué va a terminar? En que el Señor va a triunfar en sus planes, y así como pensó al principio, así va a ser al final. Aunque pasemos por un momento verdaderamente doloroso nosotros, así como se pensó al principio, así va a ser al final. Así va a ser al final. Nos están diciendo quién va a ganar todo, cómo va a quedar al final todo. Si alguno de nosotros entrar a un país diferente al nuestro y nos negáramos a cumplir las leyes que se viven en ese país, ¿qué pasaría? Una de dos cosas: o seríamos expulsados o seríamos encarcelados. Bueno, también así hay personas que estamos aquí en el mundo, un mundo creado por Dios, todo le pertenece a Él. Él hizo todo: el aire, el agua, la tierra, el fuego, el suelo, subsuelo, todo lo hizo Él. Y habemos personas que estamos en este mundo disfrutando de las cosas de Dios, pero sin abrazar la ley de Dios, rechazando la ley de Dios, viviendo contra la voluntad de Dios. Los que abrazan este pecado están rechazando a Jesús como Rey. Están rechazando al enviado del Padre, que es su mismísimo Hijo. Están rechazando al Hijo de Dios Padre, al unigénito, el único que es de su misma naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios en su Hijo, pero nosotros tenemos naturaleza humana, no tenemos naturaleza divina. Entonces los que abrazan el pecado están rechazándolo como Dios. No aceptan a Jesús como Rey, no aceptan a Jesús como cabeza suya, y por tanto corren el riesgo de ser castigados, purgatorio, o expulsados del reino, infierno. Cualquiera de estas dos cosas. Cuando nosotros vivimos conforme a nuestra voluntad, automáticamente rechazamos la voluntad de Dios. Automáticamente estamos rechazando la voluntad de Dios. Y cuando una persona desprecia el reino de Dios, ¿qué le puede quedar? ¿Qué le puede quedar? Al que desprecia el reino de Dios, que es amor, ¿qué le queda? El desamor, el odio, rencores, resentimientos, todas esas cosas. El que desprecia el reino de Dios, ¿qué es paz? ¿Qué le queda? Ansiedad, angustia, desesperación, todo esas cosas quedarían. El que desprecia el reino de Dios, que es felicidad, ¿qué le puede quedar?
tristeza, llanto, lugar donde, como dice el Señor, es el lugar donde el lugar del rechinar de dientes, que es cuando una persona está furiosísima, enojadísima y le duele algo de una manera gran, rechina, aprieta los dientes y rechinan. Pues el mundo entero está rechazando a Dios en estos tiempos de una manera cada vez más clara, más descarada. El mundo está rechazando a Dios. La iglesia misma está rechazando, rechazando a Dios también. Lo están haciendo los sacerdotes. Hay cuántos sacerdotes ya ahorita con una doble vida, cuántos sacerdotes sin fe. Ya no creen verdaderamente. Ya ven aquel que decía que si Dios existía o no existía, a él no le importaba, pero con una palabra hasta grosera, él decía, están perdiendo la fe hasta los sacerdotes. Están entregados muchos sacerdotes a una vida material, mientras los templos cada vez están más vacíos. Y los que vienen con una serie de ofensas a Dios. Por eso la Virgen se aparece allá en África, a una jovencita, luego después a otras dos jovencitas de 15 años, Alfonsín, si no me equivoco, se le aparece, ¿verdad? Y le empieza a hablar la Virgen, y pues la niña cuando ve a la Virgen, pum, cae de rodillas y empieza a hablar. Le hicieron barbaridad y media, la picaban con alfileres, le prendían cosas de fuego frente a los ojos porque pensaban que estaba fingiendo, le apagaban cigarros en la piel porque todo el mundo pensaba que era falso, que estaba mintiendo la niña. Y pues no, cuando terminaba la visión, pum, caía la niña al suelo, caía desmayada. Ese sí era un desmayo. Y le pregunta Alfonsín a la Virgen, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sostienes? Tengo que terminar siempre desmayada, ¿por qué no me ayudas? Y la Virgen le dijo, si no te sostuviera, después de la visión y del mensaje, morirías. Entonces le iba bien quedando nomás ahí tirada en el suelo. Pero bueno, aquí en África, ¿qué es lo que pide? Una de las cosas que pide nuestra madre a Alfonsín, es decir, a nosotros a través de este mensaje, era más respeto a lo sagrado. La Virgen pide, exige más respeto a lo sagrado, no solamente respeto a los sacramentos, sino también el respeto cuando se están celebrando los sacramentos, porque verdaderamente es un desastre lo que se ha permitido ya en la iglesia. Los bautizos, la forma como vienen las personas vestidas a los bautizos, pues no tiene nada que ver con lo sacro, no tiene nada que ver con Dios, absolutamente nada. Y después el bautismo termina en una simple borrachera. Es la forma como se festeja que una persona, que ese niño se haya vuelto hijo de Dios, se festeja ofendiendo a Dios. ¿Y qué se puede decir de las bodas? ¿Cuántas bodas he celebrado yo donde nomás los que comulgan son los esposos, y eso porque los confesé antes? Nadie comulga a veces en las misas de cuerpo presente, otras de tanto dolor. La gente metidos en su dolor, no en Dios. La última oportunidad que esa persona tiene para que su cuerpo esté delante del Señor, y todo mundo ajeno a las cosas. Cuántas faltas de respeto, cuántas faltas de respeto. Cuántos comulgan y comulgan en pecado, cuántos no comulgan en la celebración de la Santa Misa. Es un desastre lo que hemos permitido. Personas que llegan tarde los domingos, cuando es misa de precepto, pues no se puede llegar tarde y comulgar. Y muchas personas en misas de precepto llegan tarde, llegan taconeando, llegan saludando, platicando con los que están ahí, como si no fuera suficiente el haber llegado tarde. Cuántas cosas. Jóvenes, adultos mayores con los celulares, mandando mensajes, tratando de ocultar los celulares para que nadie los vea lo que están haciendo. Templos sucios, manteles sucios en los altares. Es un desprecio, es una falta de amor bárbara a las cosas de Dios. Es una falta de amor muy grande. ¿Qué sucede cuando esto sucede? ¿Cómo ha reaccionado nuestro buen Dios? ¿Cómo ha reaccionado?
a veces ha mandado lo que se le llama en las Sagradas Escrituras el peor castigo. El peor castigo. ¿Y cuál es el peor de los castigos? Sacerdotes corruptos. No existe ningún castigo más grande que ese. No existe ningún castigo más grande que ese, que el Señor permita la corrupción de los sacerdotes. Porque cuando un sacerdote abraza el pecado, lo va a justificar delante de la gente, en las homilías lo va a justificar en las confesiones. ¿Cuántas personas se confiesan y muchos padres les dicen, eso ni es pecado? Eso minimizando muchas cosas que sí lo son, Hay tanta corrupción ahorita. Hay tanta corrupción ahorita en todo esto, y si a veces pues si se va perdiendo la fe. Estas son muestras de la pérdida de la fe. Y un sacerdote sin fe te va a hacer sentir feliz y bien en medio de tu pecado. Te va a hacer sentir feliz y bien. No te fijes, hombre, tú síguele. Todo se vale en el matrimonio, todo se vale aquí, todo se puede acá, todo se da allá. Y va a permitir con mucha facilidad que la persona acepte el pecado en su vida. Y si tú piensas que algo que es pecado ya no lo es y que está bien, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Y cómo vas a pedir perdón? ¿Y cómo lo vas a confesar si ni siquiera sabes que es pecado? Por eso va la condenación. Las personas mueren con deudas enormes cuando hay sacerdotes corruptos. Eso no te puede pasar si llega un tsunami y te ahoga. Eso no pasa si viene un terremoto y te cae una piedra encima y te mata. Eso no te provoca este efecto que puede provocar un sacerdote que acepta la corrupción. El sacerdote corrupto se condena, y junto con él todos los que lo siguen, todos los que aceptan esas ideas. Lucía, la vidente de Fátima, cuando estaba en el convento, tuvo una visión. Dice ella, entonces no se conocía todo esto que ahorita se conoce del sol. No había los telescopios que había ahora para ver el sol y los movimientos y las cosas que está haciendo el sol. Entonces ella ve una llamarada muy potente que sale del sol. Una llamarada, lo que nosotros ahora le llamamos tormenta solar. Ahora se le llama tormenta solar, que era muy fuerte, era muy fuerte, y llega hasta la Tierra. Las tormentas solares llegan a la Tierra, pero no en las dimensiones como la va a ver Lucía la vidente. Dice que esta tormenta solar alcanzaba la Tierra, tocaba el eje de la Tierra y hacía que la Tierra se bamboleara como una borracha. Se empieza a bambolear la tierra. Ahora, yo creo que todos ustedes alguna vez han estado frente a alguna cubeta llena de agua, alguna cosa llena de agua que se mueve, y se mueve todo, ¿verdad? El agua empieza sobre las paredes, hasta empieza a salirse, empieza a hacer cosas. ¿Qué va a pasar cuando esto se cumpla? Porque es una visión que se ha de cumplir. Cuando esto se cumpla, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que dicen las Sagradas Escrituras, el estruendo del mar. Hasta ahorita no hemos escuchado el estruendo del mar, porque va a ser arrastrado todo lo que hay en el fondo del mar, todo va a ser arrastrado con una fuerza. Es que está moviéndose la tierra. Es que se está moviendo la tierra. Por eso viene lo que dicen las profecías bíblicas, el estruendo de las olas. Se va a levantar como nunca se había visto, porque hasta ahorita pues eran volcanes subacuáticos que estaban naciendo o haciendo erupción, y eso aventaba el agua y se hacían tsunamis que han llegado a 2, 3 metros, 5 metros las olas, pero nunca se había movido la tierra. Bambolear la tierra, hacer esto. Imagínense el movimiento del agua tan impresionante, el movimiento del mar. ¿Qué es lo que viene como consecuencia? El cumplimiento de profecías extrabíblicas, de profecías que son de particulares. Y con esto, dicen las profecías, van a desaparecer las costas, 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 van a desaparecer las costas,
y muchísimo de lo que está cerca de las costas. Hay quienes se van a decir al grado tal que las olas van a llegar a tener, cuando a mí me lo dijeron, yo me reí, yo no lo acepté, hasta que ya vi estas profecías de Lucía, porque me decían, las olas van a crecer hasta 1 kilómetro de alto en algunas zonas. Eso no puede suceder, ni un volcán lo puede hacer, ni siquiera una roca que cayera del espacio podría levantar unas olas de 1 kilómetro. 100 metros, ok, una piedra enorme podría levantar una de 100 metros, pero 1 kilómetro, eso, pero si se mueve la tierra, sí. Si se mueve la tierra, sí. Y el problema es que no va a ser un solo movimiento. Iba como borracha, entonces van a ser varios movimientos que va a haber en la tierra cuando se golpee el eje de la tierra. Entonces, si se va a cumplir aquello que dicen, muchas zonas costeras van a desaparecer y la tierra va a dejar de tener la figura, la forma que ahora tiene. Ya va a cambiar la tierra, va a cambiar el panorama de la tierra de muchos. En ese momento van a morir millones de personas en minutos. Y esto lo dijo San Juan Pablo II en Alemania. Cuando le preguntaron si se podía evitar el castigo que vendría, y dijo él, ya no se puede evitar. Podemos orar para que se disminuya, pero ya no lo podemos evitar. Y entonces dijo esto: vendrá este movimiento y las olas van a destruir y van a matar muchos millones de personas en minutos. No en un minuto, en minutos, porque eso no sabemos cuánto vaya a durar. Pero al decir que van a ser varios movimientos, pues si son varios movimientos tendrían que ser muy rápidos. Quién sabe, pues es que solamente ya que lleguemos allá nos tocará ver lo que puede y lo que va a suceder. Ahora, ¿cuántas de estas personas que viven en las orillas del mar estarán confesados y preparados y casados y van a misa, se confiesan y comulgan? ¿Cuántos? ¿A cuántos les dijeron que no importaba, que no pasaba nada? ¿A cuántos les dijeron que podían vivir así, que Dios entendía todo? Sí se entiende que hubo un desprecio hacia Él. Sí lo entiende, Dios entiende verdaderamente todo. Verdaderamente todo. Esto de las tormentas del sol, esto ya ahorita ha sido un debate en estos tiempos. Sí se acepta, aunque hay algunos que afirman que esas tormentas, cuando se dan en ciertas zonas del sol, porque depende de dónde se da esa tormenta, avienta la fuerza, no siempre la avienta hacia un mismo lugar. Cuando vienen ciertas zonas, va a llegar a la tierra, se sabe que va a llegar a la tierra, ya se puede saber dónde va a pegar esa tormenta solar y se sabe que provoca terremotos. Ahora ya se sabe, ya se puede esperar un terremoto. No se puede decir exactamente el día y la hora, pero a partir de cuando venga esta tormenta solar y dependiendo de no sé qué circunstancias, en cuestión de días se sabe, ahí va a haber un terremoto. En esta zona, no se puede decir aquí exactamente, sino en esta zona va a golpear. Y sí, sucede eso ahora. Está sucediendo eso ahora. Entonces, vean, estas tormentas solares, estamos hablando de tormentas fuertes que nunca han alcanzado ni siquiera al planeta Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol. Pero cuando sea esta, va a tambalear. Eso no había sucedido, eso no había pasado. Sin embargo, nuestro buen Dios no estamos hablando de aniquilación, no. ¿Que Dios podría aniquilar la humanidad? Sí podría. Si quisiera, no le cuesta absolutamente nada. En un ratito todos quedamos aniquilados. Pero en lugar de aniquilar a una humanidad y a una iglesia que está gritando, no queremos que este sea nuestro rey, va a permitir un sufrimiento
que nos permita regresar, que nos haga regresar a nosotros, a Dios. Entonces, todo este Apocalipsis en realidad viene siendo un acto de misericordia de Dios, una acción combinada de justicia y misericordia que va a abrir puertas para que muchos regresen a Dios. Los que están confundidos, los que creían que no pasaba nada si se vivía en pecado, los que pensaban que el enemigo era más poderoso que Dios y que les podía dar más cosas, todos esos que están confundidos van a tener su oportunidad de regresar a través de este sufrimiento que el Señor va a permitir, porque lo que va a hacer a través del Apocalipsis es la purificación. No es aniquilación. Aniquilación fue en tiempo de Noé. Eso sí es aniquilación. Eso purificó la tierra, pero aniquiló el mal, aniquiló todo lo que ya estaba inmerso en el mal. Aquí no se trata de esto, aquí se trata de rescatar. Por eso, aunque el Apocalipsis va a ser terrible, está marcado por la misericordia de Dios. Aunque muchas personas le tengan miedo, gracias a eso muchos van a regresar a Dios. Muchos van a regresar. Entonces, nuestro buen Dios, en lugar de aplastar a la humanidad, la va a purificar. Y en ese proceso de purificación, donde va a permitir muchos eventos de estos, muchos se van a arrepentir. Muchos no van a alcanzar tampoco esto de las olas, pero no sabemos, no podemos decir, por ejemplo, sabemos que viene también un aviso y un milagro, pero no podemos saber si el aviso es antes de esta tormenta solar o después de esta tormenta solar, porque si es primero el aviso y el milagro, allí está la oportunidad de volver a Dios. El que ya no regrese ni con el aviso ni con el milagro, entonces ya no regresó por la mala, ya no quiso regresar por la buena, ya no hay otra. Es cuando viene la aniquilación. Ahí es cuando sí viene la aniquilación y es cuando van a venir eventos de estos apocalípticos, catastróficos, que van a arrancar de la tierra a muchos, van a arrancar de la tierra a muchos. Muchos morirán, algunos para alcanzar a salvarse gracias al arrepentimiento que hayan alcanzado a tener, y muchos ya ni así. Ya cuando es así, cuando ya ni por la buena ni por la mala van a responderle a Dios, ya no existe otra manera de responderle. Ya no existe, ya entonces es cuando se corta. Ya se corta, se saca la fruta podrida antes de que pudra a los demás. Ya no va a haber otra oportunidad de mal como ha habido hasta ahora, que Dios permitió que creciera el trigo y la cizaña juntos. Ya no va a haber eso, ya no va a haber eso. Y el problema es que ya están al tope todas las profecías, todo se está cumpliendo, todo se está cumpliendo. Entonces, ya llegando ese momento de la aniquilación, esas personas sí van a ser arrancados de la presencia de Dios. Por eso dice Jesús en la parábola: a esos que no quieren que sean yo el rey, no me querían como rey, tráiganlos a mi presencia, eso es el día del juicio, y quítenles la vida delante de mí. Son arrancados hacia el lugar de la muerte eterna, porque el infierno no se puede llamar vida. Eso no es vida, es un constante morir. Cada minuto, cada segundo morirías de todo lo que experimentarías ahí, y eso por toda la eternidad, sin un día de descanso, sin una noche para dormir, sin un día en que te pudieras esconder. Ya no hay nada. El que rechaza a Jesús como rey se queda sin nada, absolutamente sin nada. Estas ideas las recordamos cada vez que llegamos al final del año litúrgico, nos lo presenta siempre la palabra de Dios y tenemos que profundizar porque nos da mucha vida esto. Entonces, pues hay que pedirle al Señor mucho que aumente nuestra fe, como aquel hombre del Evangelio que le pide a Jesús un milagro y le dice: Jesús, ¿crees? ¿Tienes fe? Sí, Señor, pero aumenta mi fe. También nosotros tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que haga que crezca, que se fortalezca nuestra fe. Hay que cuidar la fe de los que nos rodean. Es preciosísima para estos tiempos que ya se está hablando tanto de las señales apocalípticas. Es importantísima la fe. Muchos van a regresar y se van a salvar, pero a través del dolor, a través del sufrimiento.
Qué mejor que regresemos por la buena nosotros al Señor. Qué mejor que regresemos por la buena y no llorando y sufriendo. Y también pues cuidemos nuestro comportamiento en la iglesia. Cuidemos, evitemos estar hablando en la iglesia. Es un lugar sagrado, solo para Dios. ¿Por qué esto? Porque si alguien está haciendo oración, está pendiente de Dios y de las cosas de Dios, y llega alguien y Dios le está comunicando algo a su corazón o a su mente, le está comunicando algo el Señor a esa persona, y nosotros llegamos, saludamos, platicamos, ¿cómo estás?, le preguntamos, ya se la arrebataste a Dios, ya se la quitaste a Él. Esa persona va a tener que voltear, va a tener que escucharte a ti, ya no a Él. Ya se lo arrebataste, por eso es una falta. Eso atenta contra la sacralidad del templo. Eso atenta, por eso les decía al principio, cuando una persona llega tarde, distraes. Si una persona llegara tarde, no debería de entrar, debería quedarse en la puerta para evitar distraer, menos si trae tacones, si va taconeando, y menos si pide permiso. ¿Me dejas pasar con permiso, por favor? Porque empiezan a jalarse las miradas. Ya le quitaste a Dios la oportunidad de decirle, de comunicarle a esa persona, si era su voluntad comunicarle algo a esa persona. No podemos hacer comentarios, no deberíamos de hacer comentarios, solo que ya de plano te estés muriendo, pues sí, háblale, pide ayuda, lo que sea. Pero si no es una razón suficiente, no le quites a nadie a Dios, porque lo vas a tener que pagar. Lo que el Señor no le alcance a comunicar a esa persona, porque después de ahí, ¿cuántas garantías hay de que vuelva a entrar en la presencia de Dios? ¿Qué garantías hay de que la persona vuelva a entrar en la presencia de Dios después de que le distrajiste? Aunque le hayas hablado para algo bueno, ¿qué garantías hay de que puede volver a regresar? No hay ninguna garantía. Puede que sí y puede que no. Por eso tenemos que evitar mucho ser nosotros causa de distracción. Tenemos que evitar mucho nosotros ser causa de distracción. Pues que el Señor nos ayude. Tenemos que ir aumentando nuestra fe y que esa fe vaya mostrándose en el respeto absoluto en los lugares sagrados, en el momento de la celebración de los sacramentos, cualquier sacramento que sea, bautismo, confirmación, confesión, lo que sea. La persona ya está formada para confesarse, no le distraigas. Está a punto de acordarse de un pecado que nunca ha dicho, y llegas tú y le distraes para saludarle, para darle un besito, y ya se fue ese pecado, ya se quedó ese pecado. Y seríamos culpables de eso. El templo tiene que ser para nosotros muy sagrado, muy sagrado. Pero pues que el Señor nos ayude. Hay que pedirle que aumente, como ese hombre, hay que pedirle que aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe y que nos ayude a mostrar ese aumento de fe en el comportamiento en el templo cuando se estén celebrando los sacramentos. Y cuando no se estén celebrando, sigue siendo casa de Dios, lugar para hablar con Dios, no para platicar entre nosotros. El templo es lugar para hablar con Dios. Cuando se está haciendo un arreglo, ya cambian las cosas. Cuando se está poniendo haciendo algunas modificaciones, pues ya cambian las circunstancias. Pero cuando no, hay una sola persona que está hablando con Dios. Dios le puede estar hablando, puede ser que no, puede ser que hasta esté dormida, quién sabe. ¿Quién sabe? Todos tenemos que aprender a respetar. Me acuerdo de un sacerdote que vio una persona, estaba en una banca, casi de las últimas bancas, estaba de rodillas, llore. Y entonces el padre pues se conmueve y se acerca y le pregunta, oye, ¿necesitas ayuda? Y la persona voltea y le dice, estaba recibiendo la ayuda que necesitaba cuando llegó usted y me distrajo. Se la quitó de Dios, se la arrancó a Dios. No podemos, si la persona, aunque estén así, si la persona pide ayuda, se le da. Si no la pide, pues no la pide.
no la pide, se queda uno cerca por si esta persona ocupa algo, pero cuidar de no quitarle la atención de Dios a nadie, porque eso no sabemos si la persona tiene la capacidad de volver a entrar en la presencia de Dios. Bueno, pues que el Señor nos ayude a todas estas cosas y para no aumentar las razones por las cuales tengamos que sufrir nosotros en estos tiempos apocalípticos. Le pedimos las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.